Ya me coloqué las vestiduras blancas, que son las acciones justas de los santos. ¿Podés decirlo? ¿Podemos decirlo? Ya me coloqué. Mis vestiduras blancas, solo estoy aquí esperándote. Ven a reinar, Maranatha. Ya me coloqué. Maranatha, ya me coloqué mis vestiduras blancas. Solo estoy aquí esperándote. Ven a reinar, Maranatha. Maranatha, ya me coloqué mis vestiduras blancas. Solo estoy aquí esperándote. Ven a reinar, Que así sea. Que no solo una canción que expresamos con una melodía tan agradable como esta, sino que todos los días de nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos a la noche, nuestra función como hijos de Dios sea hacer las obras justas de los santos, que demuestran que no están viviendo una religión de boca hacia afuera, sino que desde su misma conciencia y corazón actúan como justos, dando la medida que Dios propone a través de su Hijo Jesucristo. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Le damos aplauso al que vive y al que reina y al que es y al que ha de venir. Amén. Tomen asiento. Que realmente podamos tener esas vestiduras blancas. Yo no sé cómo estás vos en este tiempo, pero con todo lo que nos está sucediendo, yo tenía un pasaje, tenía una palabra preparada para compartir con ustedes antes del domingo este que pasó, no, sino el anterior. Y a última hora, bueno, tuvimos que cambiarlo porque era importante, necesario que tuviéramos en cuenta qué tiempo estamos viviendo como iglesia. Yo no sé si alguno le dio la curiosidad o dijo, uy, yo ya lo sabía. Buenísimo si lo sabía. O alguno dijo, oh, la verdad me sorprende, no lo tenía en cuenta. Y empezamos a pegarle una mirada a Israel y a todos esos países que están al lado y nos pusimos del lado correcto, porque por ahí en el pensamiento teníamos, no sé, Israel, ¿viste? Viste que la gente habla mal de Israel y vos lo escuchás por todos lados, ¿viste? Entonces decís, tendrá lo suyo. Y es cierto, tiene mucho de lo suyo. Pero sí es cierto de qué lugar tenemos que estar parados nosotros. Defendiendo la causa no de un Israel que no teme a Dios y que no cumple con los requisitos que Dios les pide, sino que se asocia con el mensaje de la Escritura a través de los profetas. Y desde ese lugar nos paramos y medimos
qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces eso nos lleva a ¿qué? A prepararnos y decir, Señor, si está pronta tu venida, como la deseamos, como la cantamos, como te decimos, ven pronto, ven a brillar. Señor, yo quiero tener esas vestiduras blancas y quiero accionar, porque dice que las vestiduras blancas son las acciones justas de los santos. Entonces yo tengo que accionar en justicia. Entonces necesito saber cuál es la medida, cuál es el parámetro de justicia que tengo que tener. Y de esto más adelante, en otra prédica vamos a hablar, porque no es lo que quiero hablar ahora. Y como les decía, vuelvo al principio, antes de hablar de los acontecimientos finales, de lo que estaba pasando en Israel, que lo prediqué, hablé yo y habló Gustavo también, y que fue muy interesante, muy importante. Si no lo escucharon, si no lo entendieron, vayan a través de la página de ULAP y escuchen las prédicas. Vuelvan a escucharlas, porque a mí, no sé si a ustedes, pero yo escucho 2 o 3 veces las prédicas a veces. ¿Por qué? Porque siempre algo más rescato que no entendí en el momento. Quizás porque me distraje o quizás porque no le di lugar a la reflexión. Y como decía Yamila en su enseñanza, a comer como mastica la vaca, ¿viste? Que lo pasa por distintos estómagos. Entonces rumiás lo que aprendiste. Así que te invito a que lo hagas. Y bueno, en esa ocasión tenía esta palabra preparada, que es la que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. ¿Qué particularidad tiene esta ovejita? Tiene unas orejitas bien larguitas. ¿Por qué tiene las orejitas bien larguitas? Porque necesita tener las orejitas bien grandes para escuchar la voz de Dios. Gracias, chicos. Le pedí a los chicos que me buscaran una imagen para representar lo que quiero conversar. Ya hablamos de las ovejas, teníamos varias imágenes de ovejas ahí en mis prédicas y hoy vuelvo a la oveja. ¿Cómo está este rebaño? Ah, ¿tiene las vestiduras blancas el rebaño? Bueno, necesariamente, si bien hablamos de las ovejas, este mismo pasaje lo hemos predicado, pero hoy vamos a darle otro enfoque. Así que vamos a orar juntos. Querido Señor, te damos gracias porque estamos en tu casa, en tu presencia. Y Señor, han pasado cosas lindas, maravillosas como las que hemos cantado, Señor. Y sinceramente, desde que Sabrina abrió la reunión, Señor, con esa palabra, dije gracias, gracias Espíritu Santo. Gracias porque nada queda ajeno a tu voluntad, sino que eres tan perfecto y coordinas las cosas de manera que nos hacen dar seguridad. Yo necesito esa seguridad, más allá de tener, Señor, esta responsabilidad que me diste ya hace 25 años. Pero cada vez que vengo a este lugar, cada vez que tomo, Señor, esta posición de ser un parlante de lo que tú dices, Señor, tengo tanta preocupación porque, Señor, lo que se hable desde este lugar sea lo que está alineado a tu reino. Y gracias porque siempre confirmas, y esta mañana lo confirmaste. Pero como decía la palabra, que no haya corazones duros en esta noche, en esta mañana, ni corazones endurecidos que no retengan tu palabra y se asocien con lo que tú quieres. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y creo que todos mis hermanos que están en este lugar vienen un domingo a la mañana para buscar de ti, para alabarte, para engrandecerte, pero también para aprender a hacer tu voluntad. Y yo te doy gracias por eso, porque tú eres el que conoces el corazón de cada uno de los que están aquí. Y sabes si con sinceridad están buscando, si con sinceridad están tratando de tener esas vestiduras blancas.
Y cada mañana que se levantan dicen, Señor, quiero hacer esas obras que preparaste de antemano, Señor, para que yo ande en ellas. Obras de justicia, obras de amor, obras que tienen que ver con lo que tú dejaste establecido cuando viniste a reconciliar al mundo, Señor, contigo y con el Padre. Que así sea, Señor, para la gloria de tu nombre. Amén. Bien. Entonces tenemos la palabra del Señor, Juan capítulo 10, verso 27, en la NBI dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Muy bien. Hace no mucho tiempo estuvimos acá en la enseñanza en la cocina, hablando, creo que era lo último que nos tocó enseñar a nosotros. Inés, ¿cuál era? ¿Carácter de reino? No. Los 5 ministerios, las 5 dinámicas de la iglesia integral. Y cuando nos preguntaban cuál era, cómo podemos hacer para escuchar la voz profética o la voz de Dios, para tener esos oídos proféticos. Y muchos se hacen esa pregunta, ¿cómo hago para escuchar la voz de Dios? ¿Cómo se hace para entender en medio de tantas cosas que pasan por nuestros oídos, en nuestra mente, para saber si es la voluntad de Dios, si es la voz de Dios o son otras voces? Jesús no fue muy complicado en dar una respuesta a esto. Jesús lo hizo sencillo. ¿Y qué es sencillo? Fácil de entender. 3 o 4 palabritas para que no te des tanta manija y hagas un estudio exegético de tal o cual cosa, sino que te quede claro. ¿Te queda claro? ¿Tenés oído para escuchar? ¿Estás como esa ovejita con orejitas largas que tenemos ahí? Entonces no tiene que ser muy complicado. A veces nosotros hacemos complicado el Evangelio. No, porque es difícil el Evangelio. No, porque el camino del Señor no es fácil, no es para cualquiera, hermano. Y tenemos ese pensamiento. ¿No lo han escuchado ustedes? No me digan que no lo escuchan. No, es jodido el camino del Señor, hermano. No es para cualquiera. Y te hacen la voz telúrica como la voz de gaucho. Entonces le dan ese matiz que te estremece, ¿viste? Decís, no. Pero es sencillo. Jesús le dijo estas palabras, miren, mis ovejas oyen mi voz, ellas me escuchan y Él las conoce. ¿Y qué hacen después que la escuchan? Le siguen. Ahora, de acuerdo a esto que explicó Jesús, yo tengo que saber, ¿estoy escuchando la voz del Señor? Sí, pastor, ¿sabe cómo le escucho? Y yo le sigo. Bueno, ahí está el contraste, saber si le estamos siguiendo. Porque escuchamos y a veces creemos que es la voz de Dios. A veces nos parece que es la voz de Dios y que es sencillo porque Él lo hizo sencillo. Pero seguirlo es harina de otro costal. Y en esto lo vamos a mirar de acuerdo a la Escritura. Mateo 16, verso 24 en la Reina Valera, dice así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿a quién les dijo? Entonces, ¿quiénes somos nosotros hoy? Sos discípulos, muy bien, perfecto. Ahora, Jesús te dice a vos y me dice a mí, discípulos del Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿cuántos quieren venir en pos de Él? Yo soy el primero. Chan, 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 chan. ¿Qué dice? Niéguese a sí mismo. ¿Cuántos se niegan acá? Levanten la mano.
Vieron que es la palabra del Señor es la hizo difícil de entender el Señor. Miren, si ustedes me dicen que me siguen, yo lo parafrasearía así. Si ustedes dicen que me siguen y que están conmigo, bárbaro, buenísimo. Es sencillo, niéguense a ustedes mismos. Y ahí, Chan, porque no sé si me estoy negando a mí mismo. A veces defiendo mi propia justicia, mis propios conceptos, mis propias ideas, mi propio razonamiento. A veces nos engañamos a nosotros mismos, creemos una cosa y la miramos de tal manera y pensamos que es así y la juzgamos así y la medimos así. Sin embargo, tenemos de parte de Dios cómo hacerlo. Negate a vos mismo, saca tu razonamiento, saca tu manera de pensar, saca tus ideas y ponele las ideas de Jesús. Había un hermano que no está con nosotros porque, bueno, las cosas de la vida, oramos para que algún día regrese. Y él decía, ¿cómo actuaría Inés frente a esta circunstancia? La tenía Inés ahí en... Y está bien, ella buscaba un ejemplo de alguien que imitaba a Jesús. Inés. Yo también muchas veces tengo este ejemplo. Entonces, cuando vos decís, yo tengo ciertos criterios, pero miro a través de alguien que me da un ejemplo, Pablo decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo, porque él daba un ejemplo, era una carta leída, era un hombre que tenía una, no solamente apariencia de cristiano, sino que sus hechos, sus obras, daban fe de quién era su Jesús al quien él creía. Y esto es lo que pasa. Dios prepara todos los días las obras justas para que nosotros andemos en ellas. Y a veces, por pensar según nuestro criterio y según nuestro razonamiento, caminamos por caminos que no son los caminos que Dios quiere. Entonces, yo hoy, este día a la mañana, tengo que salir de este lugar diciendo, Señor, no quiero caminar según mi razonamiento. No quiero ser una oveja que tiene orejas grandes pero que no escucha, sino quiero ser una oveja que te obedezca y que camine de acuerdo no a mi criterio, sino a tu voluntad, a la medida perfecta de justicia que tú estableciste, Jesús. Entonces, si eso va en nuestras vidas, yo estoy seguro que algo va a suceder. Ahora, yo te pregunto, ¿por qué te pregunto? Porque me hago esta pregunta a mí. Y como la tengo que responder porque estamos del mismo lado, no estoy del lado del que tiene la posibilidad de hablar y decir cosas y no es medido por esas cosas. ¿Le perteneces? ¿Él es tu pastor? ¿Él es tu sustento? ¿Es tu maestro? ¿Es tu salvador? ¿Te niegas a ti mismo? ¿Le sigues? Preguntas, ¿eh? Si en todas pusiste sí, felicitaciones. Sos una oveja del Señor. Un aplauso, denle un aplauso. Sos una oveja del Señor. Rubén, si tenés todo esto, sos una oveja del Señor. Ahora, ser responsable en la medición. Ser responsable en lo que decís, en la medida en que te juzgás a vos mismo. Y no estoy hablando de que yo lo juzgue al marido, a la marida, a la esposa, al esposo, sino que te midas vos, porque este es el problema más grave. A veces no le dice que tu marido se niegue y me siga, no, que tu esposa se niegue y te siga, no, dice que vos te niegues a vos mismo. Entonces la cosa es con nosotros. Rubén, ¿tenés todo esto? Él es tu pastor,
Él es tu sustento. Él es tu salvador. ¿Te negás a vos mismo? ¿Le seguís o seguís tus propios caminos? Entonces, si tenés todas estas cualidades que demuestran que realmente Jesús es tu pastor, es seña de que le estás oyendo y que le estás siguiendo. Amén. Pero tengamos en cuenta una cosa muy importante para poner como límite y parámetro. Ojo, ojito, ojito, que el Señor un día va a decir a aquellos que le dicen Señor, 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 no te conozco. ¿Por qué les va a decir no te conozco? Porque de boca decían que lo conocían, hablaban de Él, hacían milagros en su nombre, profetizaban, predicaban, eran pastores, eran evangelistas, eran maestros, eran apóstoles, pero el Señor no los conocía. Porque ¿qué hacían? Obras. ¿Qué obras? Justas. Obras de maldad. Entonces tengamos cuidado que entre las obras que hagamos, que Dios preparó de antemano, para que andemos en ella y caminemos en ella, no hagamos obras de maldad. Porque Dios te ama, pero no va a dar por inocente al que es culpable. Porque los cimientos de Dios son la justicia y el juicio. La misericordia y su verdad van delante de su trono, delante de Él, delante de su rostro. Pero el cimiento de Él no ha cambiado. El cimiento de Él es justicia y juicio. Y esas cosas son inamovibles. Entonces, cuando Dios te mida a vos, me va a medir, te va a medir y me va a medir a mí según el concepto de la medida correcta. Y la medida correcta es Cristo. Por eso las ovejas que son de Él escuchan su voz y le siguen y cumplen ese parámetro que el Señor le estableció. ¿Me siguen? ¿Estamos ahí bien? Entonces, ¿cómo escuchamos la voz del Señor? Es fácil. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es fácil o no? Ahora, sí es cierto que a veces hay cierta confusión, porque quien me preguntó a mí es una persona que tiene tiempo en el camino del Señor. ¿Cómo hago para saber si estoy escuchando la voz de Dios? Porque escuchar la voz de Dios se logra pasando tiempo con Él. ¿Cómo se logra? Pasando tiempo con Él. Yo les puedo asegurar que entre una multitud escucho la voz de mi esposa y la conozco. ¿Por qué la conozco? Gloria a Dios por esa voz. Me endulza los oídos. Pero la conozco de tiempo. Había un personaje que teníamos entre nosotros que le imitaba. Y le decía, Sabina. Marcelo le gustaba imitar a todos y a quien imitaba a la madre. ¿Por qué? Porque le conocía la voz. Cuando vos sos un buen imitador es porque escuchás, atendés y ves los gestos, ves la forma, ves la expresión. Bueno, escuchar y entender la voz de Dios, necesariamente tenemos que ir a Él. Y frente a las circunstancias que nos toque vivir, nos encerramos en un momento de presión, en un momento de dificultad, en un momento en el que no sabemos cómo actuar, cómo ser, cómo llevar adelante algo determinado. Vamos y nos encerramos, vamos a ese lugar donde tenemos ese lugar de intimidad con el Señor y le decimos, Señor, ¿cómo tengo que actuar? Señor, ¿cómo tengo que hacer? Y como Dios es maravilloso, bueno, no creo, miren, yo de los años que tengo en el camino del Señor, ¿cuántos, Inés? Porque yo me olvido los años. 46 años en el camino del Señor. Y ella tiene 47. Me ganó por un año. Yo jamás que le he preguntado a Dios algo pueda decir que no he tenido respuesta.
Quizás no ha sido ahí al toque como uno quiere, ¿vieron? Pero siempre Dios tuvo una respuesta para mí. Entonces, si lo hizo conmigo, que soy el más necesitado de Él, yo estoy seguro que también contigo lo ha hecho. Y es solamente que empieces a anotar y a hacer memoria de todas las veces que Dios te ha hablado cuando te has acercado a Él. Por eso, para entrar en intimidad con Él, es la forma correcta de poder escuchar su voz. Y finalmente su voz se hace, una vez que la ejercitas, se hace fácil de oír. Pero bien, ahora escucharle y distinguirle se hace un poquito más complicado. Y eso es por lo que me preguntaba esta hermana, que en realidad ella ha escuchado la voz de Dios, no tiene duda, pero a veces le escuchás, pero se hace difícil distinguirla. Inés muchas veces me dice, yo no sé si es mi voz o es la voz del Señor, porque es tan parecida a la forma de pensar que tengo. ¿Por qué? Porque es cierto, Dios se adapta a tu forma de pensar. No sé si vieron la IA ahora. Ayer me mostraban los chicos que a través de la IA, y si vos interactúas con la IA, haciéndole preguntas y contándole un poco de vos, dice que le decís, haceme un perfil o una foto de acuerdo a lo que hablamos. Y te hace un perfil y te manda una foto. Y está bastante parecido, ¿eh? Ayer me mostraban los chicos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que vos hablás, te responde. Y si la misma pregunta la hace otra persona, no le va a responder lo mismo. Porque te responde de acuerdo a las preguntas que hiciste. Eso me decías, ¿no es cierto, Yami? Entonces, ¿qué pasa? Dios siempre te va a responder en la medida que vos, con tu mente, por eso no es difícil entender a Dios, porque Dios va a bajar su sabiduría, que es tremenda, insondable, grandísima, jamás la vamos a poder entender, la baja y la lleva a la altura de que se equipare a tu mente para que vos entiendas lo que Él te quiere decir. Por eso a veces se hace la voz parecida a la voz nuestra. Pero en la intimidad es que la debemos conocer y a través del conocimiento de Jesús. Hay muchas voces, decíamos recién. Y muchas de ellas hablan en nuestra mente. Entre las más notorias de esas voces está la voz del enemigo. Esa voz que por ahí viendo tu necesidad te dice media verdad y media mentira. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se vuelvan pan. También está la otra voz que es la tuya propia. Y ahí está la tuya propia y de la conciencia, que a veces la voz del enemigo no es tan difícil de distinguir, porque nunca la voz del enemigo te va a llevar a reflexionar con Dios. Nunca la voz del enemigo te va a hablar de que haga las cosas bien. Dice media verdad y media mentira para que le creas, pero siempre va a ser como para que hagas algo que vaya en contra de los principios de Dios. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se vuelvan pan. Él sabía que Jesús podía hacer las piedras pan. Pero lo que hizo es tentarle para que él demostrara que era hijo de Dios. Él tenía una identidad la cual era clara y no necesitaba hacer algo para demostrar que era hijo de Dios. Entonces le contestó por la palabra, le dijo, mira, no solo de pan, de ese que querés que yo convierta, va a vivir el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces cuando vos distinguís la voz del enemigo, con la misma palabra, por el conocimiento, vas a entender que no es la voz. A un ejemplo sencillo. Yo tengo problema con Adri. Y viene una voz y dice, listo, cortalo. Lejos. Mientras más lejos, mejor. Porque él no ama a Dios y no comprende las cosas de su reino. Escrito está
que yo tengo que tener paz con mi hermano, que mi hermano es comprado con la sangre del Cordero, que él es un hijo de Dios y yo debo amarlo como Cristo lo amó y dar mi vida por Adri. Entonces el enemigo huye y yo me doy cuenta que no es la voz de Dios y que no es el ejemplo correcto en mi conciencia. ¿Se entiende? Dios siempre nos está hablando. Dios siempre nos habla. Y tiene una relación personal con nosotros. Y Él la quiere y Él la desea. No una relación personal con nosotros muda. Dios siempre quiere una relación personal con nosotros ida y vuelta. No un monólogo, porque yo a veces escucho monólogo. 5 horas orando. Ojalá puedas tener 5 horas orando. Pero ojo, que el monólogo no es comunicación con Dios, ¿eh? Si vos estás 5 horas y no tenés un minuto para escucharlo a Él, seguramente que no es una comunión. Es un monólogo. Y si vos lo escuchás a Dios con su palabra todo el día y no le contestás y no le decís nada, también un monólogo. Dios no quiere eso. Dios tiene una relación personal con nosotros, de ida y vuelta. Dios está hablando a tu vida y está hablando a mi vida. ¿Cómo? Es como si fueran ondas de radio. Lo único que se necesita en esas ondas de radio es que vos y yo, como un receptor, estemos captando la sintonía. ¿Se capta la sintonía? Sí. Y eso se capta en la intimidad, como te digo, que vos... Y no quiere decir que no tengas errores, que seas súper espiritual, que tengas todas las cosas claras, sino que se entiende que vos te acerques a Él y le digas, Señor, ¿cómo? Y buscás, ¿viste? Con Alberto hablábamos la sintonía, ¿no? Sintonía, que antes existía una radio, ahora ya sé que todo digital, ¿viste? Ponés AM, no sé, FM tanto y va y cae en una... Pero antes las radios tenían un dial que vos lo movías y lo buscabas hasta que encontrabas la sintonía perfecta. A veces se escuchaba y cuando hasta que salía la voz del locutor y decía FM, puertas del cielo. Bueno, la cuestión es que sintonicemos la voz de Dios, porque Dios está hablando. Ahora, también vieron como uno sintoniza la radio para escuchar la voz de Dios, o la onda de la voz de Dios, también hay otras ondas y hay otros ruidos que dan vuelta a veces. Y depende de cómo nosotros movamos el dial, es lo que escuchamos. ¿Y a dónde se van esas ondas de radio? Algunas simulan ser la voz de Dios, como le dije recién, el mismo ejemplo que les di. ¿Para qué repetirlo? Y otras pretenden ser la voz de Dios cuando quiere guiarnos a hacer nuestros propios deseos. Y ahí es el tema. Muchas veces hay personas que han pasado situaciones, y lo puedo decir con conocimiento de causa, soy pastor de una iglesia, que escuchan voces que los orientan para lo que es un problema y debilidad de la persona. Ejemplo, una persona lucha con algún tipo de flaquezas en su vida natural, ¿no? Póngale, un hombre sufre de que se les van los ojitos o se le va el corazón a otras personas que no son su esposa, que no son las mujeres que Dios le ha puesto en su vida. Entonces dice, no, pero yo me estoy dando cuenta que aquella persona le está pasando eso. No que le está pasando al que lo piensa, sino que le está pasando a la otra persona. Pero yo voy a ir y le voy a decir que se arrepienta y que busque del Señor, porque es la forma correcta de poder actuar. Y se va a ir a hablar con aquella persona
y en vez de convencerla para que deje de pensar o de actuar así, termina enganchado y haciendo lo incorrecto. ¿Por qué? Porque de la tentación y de las cosas que están en tu naturaleza humana, no se vencen yendo a hablar y diciéndole lo que tiene que hacer la otra persona. ¿Cómo se vencen? Huyendo. ¿Cómo? Huyendo. Si yo tengo algo que para mí puede ser motivo de tentación, mi correcta función de obra justa es que yo huya. Y así un montón de estas se disfrazan. Si mi problema no es el problema sexual, pero mi problema es la murmuración. Voy a ir a verla a Camila, porque con Camila, viste, hablamos y conversamos de todas las cosas del reino, y entre el reino sale Tamara, sale Sabrina, sale Ayelén, y el marido, que no te cuento. Entonces nos pasamos todo el día arreglando los temas de los demás, pero estamos en murmuración. Y a veces le damos lugar a eso y no nos damos cuenta que estamos cayendo en errores. Y murmuramos. ¿Y se acuerdan lo que le pasó a la hermana de Moisés? ¿Sí? ¿Qué le pasó a la hermana de Moisés? María. Lepra. ¿Por qué le salió la leprita, pobrecita? Porque estaba juzgándolo a Moisés porque andaba con la cusita. Fíjate vos, Moisés, hijo del Señor, que tiene que conservar, que Dios los da en los mandamientos a través de él, pero va a ver la negrita esta que salió de lo otro pagano. No tenía otra israelita para casarse, este desgraciado. ¿Qué le pasó? Por abrir la bocota, le salió una sarnota, lepra. Y Dios tuvo que enseñar, no solamente a él y a su hermano, sino tuvo que enseñarle a todo Israel, teniéndolo una semana afuera con lepra, para que entendiera. Entonces, la murmuración y el hablar de los demás y el hablar de fulano y hablar de mengano. ¿Y saben cuándo es lo triste? Cuando nosotros hablamos teniendo una sola voz, o alguien que lo vio, o alguien que le dijo. Pero no tenemos las dos voces. Cuando vos no tenés las dos voces, cometés errores. Y no es justicia. Porque si yo tengo que escuchar la voz de uno que me dice algo, tengo que darle la oportunidad que el otro que no está presente se defienda. ¿Se entiende? Y muchas veces las murmuraciones, porque si lo hubiesen traído a Moisés ahí en el medio de lo que estaban hablando los hermanos, ¿no habría sido mucho más fácil? ¿Y qué le habría dicho Moisés? Mirá, lo que pasa es que me enamoré. Estaba ella cuando no tenía nada, cuando estaba desahuciado, cuando no tenía la voz de Dios, cuando no vi la zarza, pero la vi a ella y ella me iluminó con sus ojitos. Qué negrita linda, mira la sonrisa que tiene. Y me enamoré. Le hubieses dado la oportunidad de defenderse. Así pasa cuando nosotros nos ponemos de un lado para la murmuración. ¿Se entiende? Vamos más rápido. El corazón de nosotros es tan complicado, hermanos, que lo tenemos que examinar todos los días. David le decía, Señor, tené misericordia, no vaya a ser que en mi corazón haya algo que está en tiniebla. Por favor, iluminá, mostrame, Señor, aún los pecados que me son ocultos, porque yo no los veo. Porque él entendía que el corazón de él le podía hacer una trampa. Y a veces nosotros caemos en error de considerar que es la voz de Dios, y a veces es la voz de nuestro corazón, es la voz de nuestra mente, de nuestra conciencia, y nos hace errar. Miren lo que dice Jeremías capítulo 17, verso 1, en la Nueva Traducción Viviente. Dice, el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro,
grabado con puntas de diamantes en su corazón de piedra y en las esquinas de sus altares. Y sigue ahí después los hijos y los hijos. Hablando del pecado que había cometido Judá y todo lo que se le había arrastrado y por qué causa Dios estaba molesto y enojado. ¿Por qué? Y mire que lo compara, dice, ¿cuántos conocen lo que es un cincel? Bueno, para los que no conocen, un cincel es una punta con la que uno puede golpear la pared y hacer un hueco. Es una punta con punta fina, se termina en punta. Un cortafierro tiene una parte ancha, una punta termina en punta. Pero mire, no era una punta sencilla, dice que estaba diamantada. Quiere decir, cuando vos necesitas un metal más fuerte que el acero trabajado, procesado, acerado, le pones una punta para que corte aún el hierro. Entonces, dice que el pecado de Judá está escrito en su corazón, como si fuera donde vas a tallar, en su corazón de piedra con cincel. Así está de fuerte. Entonces, claro, está tan fuerte adentro de eso que no se borra. ¿Por qué no se borra? Porque su corazón era de piedra. Por eso David, cuando peca en el Salmo 51, dice, Señor, dame un corazón nuevo, un corazón de carne, no un corazón de piedra. Un corazón que sepa entender tus cosas, que no se endurezca, porque el corazón a veces se endurece en hacer lo malo, se endurece en pensar mal, se endurece en accionar no con justicia, se endurece haciendo las cosas contrarias a las que Dios le dice. Esto nos enseña que el corazón del hombre es engañoso y muchas veces muestra conciencia que te quiere llevar por caminos correctos, con apariencia de piedad. Pero es incorrecto y no es por el camino correcto que Él te lleva. Entonces estudia mucho tu corazón. Te puede llevar al pecado porque del corazón dice que salen las malas intenciones, los homicidios, las borracheras, el adulterio, la fornicación, la pornografía, el que mires la pornografía, sale del corazón, todo eso inmundo sale del corazón. Entonces no te dejes engañar, no lo tengas como aliado a tu corazón, estudialo, conocelo, examinalo, míralo, no te está jugando una mala pasada, tu conciencia, tu corazón no te está jugando, no, pero es que... Ay, mi corazón. Como decía unos cantantes cumbieros, mi corazón no es de piedra ni de madera. Ah, hay algún cumbiero ahí, ¿eh? Pero te lleva, te engaña, te haces meter en lados que no son correctos y a veces lo más triste con apariencias de piedad. Con apariencia de espiritual, con apariencia, no, pero vos sos un hombre de Dios. Nunca tal cosa te acontezca, le dijo Pedro a Cristo. Y a veces son, ay Dios mío, Señor, ayúdame a mí. Proverbios 14:12, no estoy hablando de mi idea, de mi parecer. Examinemos lo que dice la Escritura. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos que a veces nosotros por creer que estamos por la verdad y que estamos en lo justo nos hacen equivocar. Así que volvemos y hacemos un resumen de esto. ¿Querés escuchar la voz de Dios? Metete en intimidad. La voz de Dios es fácil de escucharla. Y no es tu razonamiento, ni tu corazón, ni tus ideas, ni tu... Busca la palabra, busca intimidad y Él te va a hablar. Y Él te va a hacer pensar, te va a traer a tu conciencia, a tu corazón, si estás equivocado. Porque esa oración que hizo el rey David no quedó en saco roto. El Señor empezó a trabajar en el corazón de David.
y hacerle ver cuál es el camino de rectitud. Y si vos te levantás cada mañana y le decís, Señor, las obras de bien que tú quieres que haga, yo quiero preparar mis vestiduras blancas, ¿cuáles son justas y correctas? Que yo ande en ellas. Y no te va a dejar caer en error, porque cuando abras tu boca para juzgar algo a tu manera, no, pará Rubén, estás pensando mal. Estás pensando mal. No viene de mi voz, viene de tu mente, viene de tu conciencia. Y hay que educarla, hay que enseñarla. Bueno, y la tercera voz que por ahí se puede meter ahí, la segunda voz que se puede meter en el camino es la voz del engaño. Como decíamos, la voz del enemigo, que nos hace creer mentiras y medias verdades sobre Dios, de nosotros mismos y de los demás. Yo hablaba hoy de un modelo y que un hermano decía, mirá, ¿cómo actuaría Inés en esto? Y yo les puedo decir que yo he tenido un modelo gracias a la misericordia. No sé, el Señor dijo, a este le tengo que mandar a alguien que tenga ahí para que él vea, porque este es un tiro al aire. Y me mandó a mi esposa. El Señor ha querido corregirme y ha dado por lo menos los ejemplos para que nosotros podamos mirar y ver cómo tiene que proceder y cómo debe actuar una persona. Entonces, en esto yo doy gloria a Dios y honra por todo lo que ha tenido misericordia en mí de ayudarme, porque yo venía bajo una estructura familiar muy compleja, donde muchas cosas terribles, malas, perversas, estaban arraigadas en el corazón y talladas con ese cincel. Y era necesario mirar un modelo, era necesario mirar a Cristo, es necesario ver entre tus hermanos quién es un ejemplo verdadero para imitarlo y para poder corregir tu vida. Y gracias a Dios yo tuve ese modelo. Estoy aprendiendo porque todavía me tiran la oreja. Y gloria a Dios porque me tiran la oreja. Porque si yo digo que ya lo alcancé y que soy perfecto y me pongo como el modelo perfecto, el parámetro, acá lo tenés, Rubén Orozco, tendría un concepto muy alto de mí mismo y yo no digo haberlo alcanzado. Pero no me quiero quedar con ese Rubén que fue hace 20 años atrás, 30 años atrás. Quiero cada día un Rubén renovado, que tenga vestiduras blancas, que espere la venida del Señor con alegría, que no tenga nada. Una de las cosas que muchas veces pasa en la mente de las personas cuando hablamos de la venida del Señor, no, que no venga ahora porque todavía tengo un montón de cosas que corregir. ¿No te ha pasado? Y a veces tenemos miedo de la venida del Señor, no amamos la venida del Señor por esos temores. Pero no te quedes con eso, resolvelo. ¿Y cómo lo resolvés? Yendo a Cristo. Yendo a Cristo, Él es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. No hay nada que Él no pueda hacer. Bien, dijimos la voz del enemigo puede ser un engaño, hacernos creer mentiras, medias verdades de nosotros y de los demás. Otra de las virtudes contrarias que tiene el enemigo son la acusación. La voz del enemigo puede ser una acusación que nos hace sentir culpables o indignos ante Dios. Mirá, una vez que vos reconoces que hiciste algo malo y vas al trono de la gracia y te arrepentís y pedís perdón, el Señor te perdona. La sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Ahora, lo que sí te dice que debes tener arrepentimiento.
Y Jesús a la mujer arrepentida que iba a ser apedreada le dijo, yo no te condeno, pero vete y no lo hagas más. Entonces, cuando vos estás arrepentido, ¿qué haces? No haces más lo que estabas haciendo. Porque si lo volvés a hacer 1, 2, 3, 4 veces, no te arrepentiste. Rubén, si vos volvés a caer 1, 2, 3, 4, 20 veces, no te arrepentiste. ¿Dios te perdona? Sí. Al que confiesa sus pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero si mi arrepentimiento es hoy, Señor, mentí, al rato estoy mintiendo de vuelta. Señor, engañé, al rato estoy engañando de vuelta. Señor, hablé mal de mi hermano, al rato estoy hablando mal del otro. Entonces no estás arrepentido, no estás arrepentida. Rubén, no estás arrepentido. El arrepentimiento se muestra cambiando, siendo otra persona. Yo antes era un mentiroso, ahora no miento más. Yo antes era un chismoso, chismoseaba con todo el mundo. Ahora no, hablo de Cristo. Yo antes era blasfemo, ahora no digo ninguna mala palabra, no sale ninguna palabra torcida de mi boca. Se arrepintió y Dios hace de esa una persona nueva. La voz del enemigo distorsiona la verdad. Busca seducir, convencer, persuadir. Entonces es fácil distinguir eso. Porque distorsiona la verdad, busca seducir, convencer, persuadir. ¿De qué? ¿De qué te busca convencer, persuadir? De que hagas cosas que te alejen de Dios. Si a mí algo que me viene y que parece que tiene apariencia de piedad y apariencia de, bueno, me aleja de Dios, desechalo, es del diablo. ¿Se entiende? Si algo te está llevando por un camino torcido y que tiene apariencia de verdad y te aleja de Dios, es torcido, desechalo. Desechalo, sacalo de tu vida, sacalo de tu familia, sacalo de ese lugar de atención. A ver, si vos tenés un amigo o una amiga que te está diciendo, nada, vení, y te está sacando para otro lado, desechalo. No compartas con el infiel para ir en sus caminos. Mantenete en el camino de verdad. No, porque lo quiero ganar para el Señor. Bueno, bárbaro si lo querés ganar para el Señor. Pero no te metas en las cosas que Él te invita. Porque yo conocí a uno que era Cacho del Cuadril. Y Cacho del Cuadril quería convertir a todos, pero se iba al boliche a compartirlo. Y para poder compartirlo dice que desfilaban las pechitos azul. Y dice que cuando llevaba más o menos 24 pechitos azul iba a hablar del Señor. Y después ya no le podía hablar del Señor. Había uno que hacía la parodia de Cacho del Cuadril. Dice Cacho del Cuadril, ¿se imaginan el hermano Cacho de carne? A veces queremos hacer alguna cosa para servirle al Señor y servirle al Evangelio y nos metemos en lugares donde Dios nos mandó, no nos mandó. Amén. Pero solo Dios puede conocer lo que hay en nuestra mente. Nadie más sabe lo que hay adentro. El enemigo conoce tus debilidades y las puede usar en tu contra. Pero no puede saber lo que está en tu mente. Esto te tiene que quedar. No, lo que pasa es que el enemigo conoce mis pensamientos. No, el enemigo conoce tus acciones porque como zorro te ve y dice, este está por este lado. Te huele, ¿viste? Y como de la abundancia del corazón habla la boca y él también lo entiende, entonces, a este le gusta esto. A este le gusta el totín, le voy a poner un totín todos los días. Porque se va de la medida. ¿Me entienden a qué me refiero? Entonces, el enemigo no conoce tu mente. Entonces, en tu mente, reprendelo. Y en tu mente, decirle, Señor, llena mi mente de la sabiduría de tu reino. Llena mi mente de la sabiduría de tu reino. Vamos más rápido porque se me está
quedando ahí. Parecía que iba a ser más rápido, hermano, perdón. Entonces, distinguir la voz de Dios es práctica con Él. Es esa fuente preciosa que nos hace entender los misterios de Dios. Muchos esperan tener la voz audible del Señor. ¿Alguno de los que está acá ha tenido alguna vez una experiencia con Dios de la voz audible al oído? Gustavo, hermana, Ezequiel. Yo no he tenido la experiencia de tener voz audible en mi oído. En mi oído. Yo la voz natural, como si estoy hablando ahora, ustedes están escuchando mi voz. Yo así no he tenido experiencia de escuchar la voz de Dios. Gustavo dice que sí. Gloria a Dios. ¿Es la única forma que Dios usa para hablar? No. Y le digo, es más, es la menos frecuente, porque si no habría muchos más acá. ¿Cuántos han oído la voz de otra manera del Señor? Algunos no levantaron la mano ni escuchan la voz. Entonces, Dios puede usar muchas maneras. Él entiende y conoce todo y usa todos los medios. Pero Él usa una que es más importante. Y es cuando Dios te habla a tu corazón. ¿Es bíblico? Sí. Miren Hechos capítulo 2, verso 37. En la Nueva Traducción Viviente dice, las palabras de Pedro, que no eran de Pedro porque Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, ¿se acuerdan el primer mensaje evangelístico? Traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Yo he sentido la voz de Dios más frecuente acá, en mi corazón. Dice que el pueblo de Israel que estaba ahí escuchó, si ustedes quieren leerlo, después lean el capítulo 2 de Hechos, y dice que sentían que el puñal les entraba en el corazón y les removía adentro. Eso quiere decir compugir el corazón. Dios te habla a tu corazón. Y sabes que una cosa, cuando Dios te habla a tu corazón, hay menos posibilidad de ser engañado. Cuando te habla al oído, por ahí te cuesta un poco entender si es la voz del enemigo, la voz, porque el diablo no te habla al corazón, no entiende. Te puede convencer en tu oído para que vaya a tu corazón, porque vos lo dejaste entrar. Pero la voz de Dios va directo al corazón. Clava, penetra. Dice que la palabra del Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de dos filos. ¡Pah! Entra y te atraviesa el corazón, te corta en dos el alma y te lo divide el espíritu. Hace que reflexiones y cambies de actitud. Trae un quebrantamiento y un arrepentimiento. Cuando David escuchó el relato del profeta, y el profeta le dijo, ese hombre eres tú. ¡Pah! Fue una puñalada que lo atravesó, que cayó de rodillas. Y se arrepintió y lloró amargamente por lo que había hecho. La voz de Dios siempre va a ir a tu corazón. Entonces tu ruego y tu pedido tiene que ser, Señor, háblame al corazón. Atraviésame con tus palabras. Si se acuerdan de esta canción, sé que les... Escuchaba a Marco Brunet decir, Señor, por favor, que nunca falten lágrimas en mis ojos y fuego en mi corazón. Porque quiero escucharte. Si eso me falta, si me falta el fuego en el corazón, si en mis ojos no hay lágrima cada vez que me someto a buscarte en intimidad, acercarme a ti, aun cuando me tienes que llamar la atención por mis pecados,
Señor, estoy pensando que soy insensible y que apagué la voz de tu Espíritu dentro de mi corazón. Así que yo te invito que te pongas de pie y le digas al Señor: Señor, yo quiero ser una ovejita con las orejas largas. Conéctate, no te vayas. Métete en lo que estamos hablando. Señor, yo quiero ser una oveja que escuche tu voz. Siempre que el Espíritu Santo esté en tu vida, te va a traer quebrantamiento en el corazón. Estoy lleno del Espíritu Santo, pero hay soberbia, hay orgullo. No sé si está lleno. Está lleno del Espíritu Santo cuando hay quebrantamiento, cuando hay lágrimas en tus ojos, cuando hay fuego en tu corazón. Siempre que me mires, quiero que me encuentres con fuego en el corazón, con lágrimas en los ojos, quebrantado ante ti. Y siempre que me mires, quiero que me encuentres con fuego en el corazón, con lágrimas en los ojos, quebrantado ante ti. Siempre que me mires, quiero que me encuentres con fuego en el corazón, con lágrimas en los ojos, quebrantado ante ti. Y siempre que me mires, quiero que me encuentres con fuego en el corazón, con lágrimas en los ojos, quebrantado ante ti. Haz esta oración conmigo. Señor, no quiero lidiar con mi naturaleza. Decile: Señor, no quiero lidiar con mi naturaleza que a veces me engaña. Me hace pensar que estoy en lo cierto, pero ese camino me va llevando, Señor, a alejarme de ti. Te pido perdón. Señor, si mi corazón ha sido de piedra como el corazón de Judá, y lo malo, Señor, está tan grabado dentro mío como un cincel, Señor, con punta de vidia grabado en esa roca. Por favor, Señor, cambia mi corazón. Dame un corazón de carne, Señor, sensible a tu voz, Señor. Renuncio, Señor, al orgullo, a la soberbia. Decile esta oración conmigo. Renuncio a todo lo que parece, Dios mío, que tengo razón y que me causa justa. Señor, guíame para que pueda tener ese parámetro de justicia, mirándote a ti, Señor, para que ande en buenas obras y prepare mi vestidura para tu regreso. Señor, reprende la voz del enemigo que me lleva por caminos equivocados cuando le doy lugar. Hago las cosas que te desagradan, me arrepiento, Señor, te pido perdón en esta hora y vuelvo mi corazón a ti, Señor. Vuelvo mi corazón a ti, Señor, a estar quebrantado delante de ti. Señor, que no falte un corazón quebrantado en tu iglesia.
Señor, que no falte un corazón quebrantado en tu iglesia. Señor, que lágrimas salgan de nuestros ojos, pero lágrimas no fingidas. No lágrimas actuadas, sino lágrimas de un corazón, Señor, humillado, arrepentido, quebrantado delante de tu presencia. Entendiendo, Señor, que todavía estamos en este cuerpo de muerte y cometemos errores y nos equivocamos. Pero queremos andar por esas sendas de justicia, por amor a tu nombre, por lo que tú hiciste por nosotros. Cada día, Señor, más transformado, cada día cambiado, cada día más sensible. Por eso, Señor, siempre que te miro, quiero tener un corazón, Señor, quebrantado y ojos, Señor, con lágrimas. Y ojos con lágrimas. Y siempre que me mires, quiero que me encuentres con fuego en el corazón, con lágrimas en los ojos, quebrantado ante ti. Y siempre que me mires, quiero que me encuentres con fuego en el corazón, con lágrimas en los ojos, quebrantado ante ti. Y siempre que me mires, quiero que me encuentres con fuego en el corazón, con lágrimas en los ojos, quebrantado ante ti. Y siempre que me mires, quiero que me encuentres con fuego en el corazón, con lágrimas en los ojos, quebrantado ante ti. Amén. Damos gracias a Dios por la palabra y fuerte, ¿eh? Porque aunque nos pongan de ejemplo, siempre hay algo dentro nuestro, algo que corregir, algo que por lo que seguir luchando. Y no sabía lo que iba a predicar mi esposo, pero ayer le decía, siento que fallé en esto, siento dolor, siento que estuve mal. Y ¿sabes qué? No importa cuán cierto sea lo que hablemos, pero si no está en el parámetro de lo que Dios quiere, produce dolor. Porque a veces es cierto lo que decimos, pero aunque sea cierto, tal vez no es lo que Dios quiere que digamos. Así que es una corrección y gracias a Dios. ¿Cuántos toman la palabra? Amén. Tomala porque es medicina. Y si no, pero no entiendo. Bueno, es simple, más simple, échale agua. Niéguese a sí mismo. Quiere decir que si estás haciendo algo que vos querés, estás en contramano. Porque es niéguese a sí mismo y sígame. Y créeme que darle rienda suelta a nuestro querer es ir en contramano. Niéguese, negate. Si te está doliendo lo que estás haciendo, es porque estás bien. Porque de eso se trata. Negarnos a lo que realmente queremos. Bien, les invito a que tomen asiento 5 minutitos más. Voy a invitar a Joana, a Sergio, a quienes los acompañan, que van a presentar delante del Señor.